¿Qué tal, mis amigos? Sean bienvenidos una vez más a este su espacio, el espacio de Betel Adventista. Y como cada semana, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes las diferentes enseñanzas que este trimestre nos propone la lección. Amén. Y en esta semana, especialmente la semana número 12 de este trimestre, nos sentimos muy contentos. Realmente nos sentimos muy contentos porque hoy tenemos a un invitado muy especial que nos está acompañando. Quiero presentarles en esta ocasión a nuestro hermano, el hermano Obed Grimaldo. Amén. Hermano, muchas gracias por acompañarnos. El hermano Obed Grimaldo es miembro de la iglesia El Paraíso Hispana. Así que, mi hermano, queremos primeramente agradecerle la aceptación de la invitación que le hicimos, mi hermano, y nos sentimos muy agradecidos en el espacio de Betel Adventista porque diferentes hermanos, ¿verdad?, de iglesias cercanas a la iglesia de Betel están dispuestos a compartir estos bellos mensajes de la lección. Mi hermano, muchas gracias por acompañarnos. Tenga seguro que este espacio es su espacio. Y mi hermano, no sé si tenga algunas palabras en esta pequeña introducción. Bueno, primeramente le agradecemos a Dios por el privilegio que nos da de estar aquí con ustedes y agradecemos también la invitación de parte de la Iglesia de Betel y estamos más que contentos de convivir como una gran familia y sobre todo al repasar la lección. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos y como cada semana, ¿verdad? Está aquí su servidor, Daniel Mendoza, y el pastor Isaac Jacobo. Les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a su espacio Betel Adventista. Y en esta ocasión queremos también enviarles un saludo especial a todos y cada uno de aquellos que nos acompañan durante las diferentes transmisiones y interactúan con nosotros. Nos envían saludos. Queremos saludar especialmente a la señora Elvia Chinchurreta, que nos acompaña durante cada transmisión. Señora, hasta Veracruz le enviamos un gran saludo, un gran abrazo, bendiciones. A nuestra hermana, nuestra querida hermana Lidia Villavicencio, que siempre está al pendiente de los materiales de Betel Adventista, las matutinas, los estudios de escuela sabática, hermanita, está siempre presente en nuestras oraciones y le agradecemos mucho que siempre nos está acompañando. También queremos mandarle un saludo a nuestra hermana Ari, que su usuario es 91 Ari J. Hermanita, muchas gracias por acompañarnos, que el Señor la bendiga a la lejanía donde sea que esté. Le enviamos un saludo y bendiciones para usted y para su familia. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, como cada semana, el estudio de esta lección nos propone cosas muy interesantes. Y el tema, en esta ocasión, el título de la lección número 12 nos da un preámbulo extraordinario para aterrizarlo en cuestiones prácticas en esta lección. El título de esta lección lleva el título de Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. Esta lección, ¿verdad? Número 12 lleva por título lo que el trimestre completo nos ha hecho un llamado muy importante, ¿verdad? A presenciar el amor y la justicia de Dios a través del gran conflicto. Y mi hermano Obed, queremos pedirle de favor en esta ocasión si nos podría ayudar a darle lectura a el versículo de esta semana. Claro que sí. El versículo de esta semana, como la lección lo muestra, se encuentra en Primera de Juan 4:20 y nos dice así: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Muchas gracias, mi hermano. Wow, este versículo nos invita a una reflexión muy interesante. Y es el punto de partida para la lección y el estudio de esta semana. Y vamos a comenzar, pero no sin antes comenzar con la bendición de Dios. Pastor Isaac, ¿nos podría dirigir con una oración en esta ocasión? Con mucho gusto. Inclinemos nuestro rostro. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí estudiando dos mandamientos importantes, cuál es el amor y justicia, que son muy importantes para entender porque son parte de tu carácter, Señor. Amén. Ayúdanos a poder entenderlo por medio de esta lección y que todos escuchando también puedan ser beneficiados por esta lección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Esta lección, mis hermanos, yo cuando la estuve estudiando y estuve pensando cuáles son las enseñanzas más importantes que nos contiene esta lección,
quedé impresionado con todos los mensajes que esta lección nos introduce. Y desde el principio, desde la introducción de la lección, nos pone un cuestionamiento bien interesante y reflexivo, ¿no? Nos habla de dos conceptos como lo son el amor y la justicia. Y yo quiero preguntarles, ¿verdad? Porque en esta sociedad, en esta actualidad, muchas veces llegamos a ser personas o sociedades muy totalitarias, ¿no? Mm, A veces decimos o es una cosa o es otra, ¿no? Dos cosas o más conceptos no pueden coexistir en una sola situación, ¿no? Y la lección nos habla de dos conceptos que son el amor y la justicia. Y la introducción nos habla de cosas muy interesantes. Y yo quiero preguntarles a ustedes, amigos, ¿verdad? ¿Cuál es su perspectiva de la lección? Y quiero abrir la conversación con la siguiente pregunta, ¿verdad? Según la lección, ¿qué relación existe entre el amor y la justicia? Es decir, ¿el amor y la justicia pueden relacionarse o tiene que ser una o la otra? ¿Existe amor donde hay justicia? ¿Existe justicia donde hay amor? ¿Cómo se da esta relación según la lección y cómo podemos aprender y entender estos conceptos a la luz de las escrituras? Bueno, esta pregunta es una pregunta muy interesante y muy profunda también. Y al estarla estudiando, la relación que existe el amor y la justicia, como cristianos que decimos conocer a Cristo Jesús, no puede existir una sin la otra. Ah, mm, correcto. Interesante. Y número uno, amamos a Dios y como dice el versículo, amar a Dios. Cuando amamos a Dios, nuestra vida se va a reflejar la justicia también en el trato con nuestros semejantes. mm. Y es algo que como hijos de Dios nosotros a lo largo de nuestra vida debemos de aprender a implementar en nuestra vida diaria, amor y justicia. ¿Será que esa observación, mi hermano Obed, es bien interesante, ¿verdad? A lo largo de la escritura, la lección nos dice que en el carácter de Dios, en el trato de Dios para con nosotros, ¿verdad? Él es un Dios de amor y de justicia. Así es. Nos dice la lección que el amor y la justicia para nuestro Dios no son conceptos aislados. Isaac, yo quiero también preguntarte a ti. Para Dios no son conceptos aislados. La lección nos aterriza enfáticamente con eso. El amor y la justicia son practicados por nuestro Dios. ¿Podemos nosotros también ser practicantes o partícipes del amor y de la justicia de la misma manera que nuestro Dios es con nosotros? ¿O para nosotros como humanos es imposible relacionarlos? Sí, claro, como dices, hermano Ver, es bien cierto que en cada aspecto de nuestras vidas hay una verdad de amor, hay una verdad de misericordia y una verdad de justicia. No, los conceptos no son divididas, son dos partes de un entero. Es como el ilusión del pato y el conejo. Ujú. Cuando lo ves de una Ah, manera correcto, parece un sí. pato, pero Es ves bien la otra manera se interesante, parece un ¿verdad? conejo. Es la misma ilusión, Sí, pero es la misma foto. Y pues como es una foto del Señor, también es donde claro. nosotros debemos de participar, porque todo el mundo también tiene una parte que es amoroso, misericordioso, pero otra parte que es justicia. Esta introducción me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque regularmente, como lo platicamos hace un momento, llegamos a ser personas, sociedades o pensamientos muy totalitarios, ¿no? A veces decimos o es una cosa o es otra. No puede haber ambivalencias, no pueden coexistir dos conceptos en una sola realidad, ¿verdad? Y muchas veces nos metemos en tantos problemas por llegar a pensar de esa manera. En el mundo cristiano, ciertos pensamientos, ciertas corrientes también han llegado a pensar de la misma manera, ¿no? Mm, Solamente ven a un Dios que es o puro amor o pura justicia, ¿no? Incluso a lo largo de la escritura, muchos llegan a pensar, bueno, las dos no pueden coexistir definitivamente. Pero pues, la escritura sí nos habla de amor, ¿no? Podemos ver el amor en el Nuevo Testamento y la justicia en el Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando entendemos a nuestro Dios un poco más a la luz del gran conflicto, cuando profundizamos un poco más en nuestro estudio bíblico, la lección nos dice que en Dios, en la cruz,
podemos encontrar esa perfecta amalgama entre dos conceptos, amor y justicia. Y quiero compartir un poco lo que la lección nos dice, ¿verdad? En la parte de la introducción y a ver qué reacciones causa en nuestro estudio de esta ocasión. Miren lo que dice. Como hemos visto, el amor y la justicia son inseparables. Dios ama la justicia. Por consiguiente, si amamos a Dios, también amaremos la justicia. Del mismo modo, si amamos a Dios, nos amaremos unos con los otros. Mm, Parte del amor mutuo consiste en compartir la preocupación por el bienestar de quienes nos rodean. ¡Wow! Esto es muy interesante. ¿Qué podemos entender en una situación práctica, en un nivel práctico de nuestra vida, de nuestro cristianismo, a través de estas palabras, a través de esta revelación que la lección tiene para nosotros? ¿Cómo impacta eso en nuestra vida? Una palabra que podíamos insertar aquí en este pensamiento y que a veces es una palabra que nosotros olvidamos es la empatía. mm, Empatía. Wow, sí ujú, es cierto, es cierto. Y cuando nosotros decimos tener empatía, el versículo clave que dice de amar a Dios, nosotros nos vamos a preocupar por el bienestar de nuestros semejantes. Claro. mm, Y al hacerlo, estamos mostrando, como dice también la justicia, vemos un Dios amoroso, pero también un Dios justo. Y el plasmado en la Biblia podemos ver de Génesis a Apocalipsis, el Dios amoroso, que, como mencionaba el pastor, murió en la cruz y ahí fue donde Él mostró su amor. Por eso hay un versículo que me gusta, dice en esto, mostró el amor Dios hacia nosotros, en que siendo aún pecadores Él murió. Entonces la empatía tiene que ver con nosotros, cómo tratamos a nuestro semejante. Si Claro. decimos amar a Dios, quien no vemos, lo vamos a mostrar en acción. En acción, Me, definitivo. me gusta mucho porque esta idea de empatía trabaja en diferentes lugares, como usted Ujú. está diciendo, hermano, pero también aún en nuestras opiniones y en nuestros puntos de vista. Hemos acostumbrados a decir, mi punto de vista es el punto y se El acabó. correcto, y nos cerramos. ¿Verdad? Pero lo que pasa es que cada persona siempre ve las cosas con un lado de misericordia o lo ve un lado de cosas de ley, obediencia o gracia. Y la persona que tiene empatía no es la persona que se aferra a su punto, sino está abierto para escuchar el punto de obediencia o el punto de misericordia. Y Ujú. buen dicho, creo que empatía es la palabra correcta para decirlo. Sí, la empatía es algo muy importante, como lo comentamos ahorita y como lo decía acertadamente el hermano Obed, cuando entendemos a nuestro Dios, cuando vemos el conflicto cósmico, el amor y la justicia que fueron amalgamados en la cruz, ¿verdad? Podemos llevar ese impacto a nuestra vida. Y una de las muestras más importantes que nos dice la lección de la manera que podemos mostrar ese equilibrio entre amor y justicia es cuando mostramos empatía y amor por nuestro prójimo, ¿verdad? Amén. Así es. Eso es muy interesante. No podemos decir que conocemos a Dios, no podemos llamarnos cristianos, no podemos llamarnos hijos de Dios si no somos practicantes de esa amalgama de justicia y amor con nuestro prójimo. Muy interesante, es muy interesante. Y continuamos un poco más con este estudio de la lección de escuela sabática. En los evangelios podemos observar un énfasis que Jesús mismo le da a todos los mandamientos. Pero la lección de escuela sabática de esta semana nos cita ciertos capítulos, ciertos versículos, donde Jesús le da el énfasis a dos mandamientos en especial. Y yo quiero preguntarles a ustedes, cuando estudiamos la lección de escuela sabática, ¿cuáles son esos dos mandamientos que Jesús le da énfasis en el Nuevo Testamento, especialmente como foco de este estudio? ¿Qué son esos dos mandamientos? ¿Cuáles son? Pastor. Bueno, sencillamente y decirlo de esta manera que, claro, está en el Nuevo Testamento, pero Ujú. bien fundado en el Antiguo Ah, Testamento. claro, claro, claro. Pero es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, así como dice Deuteronomio, ¿no? Sí, Y amar a tu prójimo como a ti mismo, como Levíticos también lo dice. correcto. Ahí está la fundación del Torah, ahí está la fundación del Evangelio. Dos mandamientos. El fundamento, como dijo el pastor Isaac, el fundamento de la Torá
podemos entonces decir, si el fundamento de la Torá y el fundamento de las palabras de Cristo en el Nuevo Testamento son esos dos principios, pues podemos decir entonces que la Biblia, la palabra de Dios, también se fundamentan en esos dos Así principios es. tan importantes, mi hermano. ¿Qué resalta en este estudio, mi hermano, con respecto a esos dos mandamientos de los cuales Jesús citó en esa ocasión? Bueno, algo que resalta y es quién le hizo la pregunta a Jesús, Mm, Correcto. sí. quién vino a Jesús. Y con esto no quiero demeritar que era una persona o estoy haciendo comparaciones, sino vino, dice el versículo en Mateo am, 22:34, dice que fue, entonces voy a leerlo, dice, entonces los Ujú. fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos se juntaron a una y dice, y uno de ellos que dice era un intérprete, dice, de la ley, Ujú, correcto. preguntó, pero la pregunta fue, ahí nos dice el versículo, para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Mm, Esa era la pregunta. Y algo que me hizo pensar a mí es el primero, ¿no? Y ujú. pues Jesús contestó, ¿no? Pero la pregunta es, ¿el intérprete de la ley sabía cuál era el gran mandamiento? Mm, Claro que sí, él lo Claro, sabía. claro. Él sabía cuál era el gran Era mandamiento. un cuestionamiento, capcioso, Como ¿verdad? capcioso. Quería meter en problemas a Jesús. Seguramente él sabía a qué se refería, pues, como dijo Isaac, eran fundamentos que estaban desde la Torá, ¿no? La Así sabía es. seguramente. Así es. Y Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, aquí mm, Jesús dio, en pocas palabras resumió al intérprete de la ley cuál era el Correcto. grande mandamiento. Ahora pueden surgir muchas preguntas, pero directamente es el intérprete de la ley sería que estaba amando a Dios de todo corazón. Así es. Y Ese es el aquí cuestionamiento, el ¿verdad? ¿Qué pasaba cuestionamiento. con ese maestro de Sí, la así ley? es. Podía saberse de memoria, porque entendemos, ¿verdad?, que los maestros de la ley se sabían de memoria gran parte de la cultura y de la Así es. tradición judaica, ¿verdad? Pero la pregunta es esa, ¿qué estaba pasando en su vida y en su corazón, no? A pesar de todo el conocimiento, a pesar de todo lo que él entendía, ¿qué estaba pasando en su corazón? Así es. Ahora, podemos transportar esa misma pregunta a nuestra vida también, ¿no? También. A nuestra vida. Podemos también conocer y entender mucho, sabernos un montón de versículos de memoria, sabernos un montón de explicaciones bíblicas también, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con nuestro corazón? ¿En dónde está nuestro corazón, no? Así es. ¿Está nuestro corazón amando a nuestro Dios? ¿Estamos entendiendo y practicando esos dos grandes mandamientos? O solamente lo dejamos en la teoría, En la ¿verdad? teoría. Nos convertimos en otros maestros de la ley modernos, ¿no? Que sabemos, conocemos y entendemos un montón de cosas, pero no existe amor ni empatía en Así nuestro es. corazón. No Así nos es. interesa estar cerca de Dios, no nos interesa qué es lo que pasa con mi prójimo. Definitivamente la lección nos invita a reflexionar en eso. Dos grandes mandamientos: ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como Como a a ti ti mismo. mismo. así es. Y así como la lección nos comenta que hay dos grandes mandamientos, pues como todo podemos ver a lo largo de la estructura bíblica, ¿verdad? Hay muchos paralelismos cuando una cosa se habla de dos, se responden con otros dos también. Y en esta ocasión la lección nos habla de que durante este estudio pasa algo similar. Así como hay dos grandes mandamientos que los acabamos de estudiar: ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, la lección nos habla de que existen también dos grandes pecados. Así Ujú. es. Dos grandes pecados. Qué interesante. Así como nos propone que hay dos grandes mandamientos que debemos de estar bien al pendientes, debemos de entender cuáles son, debemos de internalizarlos, debemos de ponerlos en práctica, hay también dos peligros muy grandes y dos pecados que también son terribles y son muy grandes. ¿Nos podrían platicar un poquito a qué se refiere la lección con esos dos grandes pecados? Sí, claro que sí. Bueno, voy a mencionarlo. Ujú. Básicamente los dos mayores pecados nos dice que era la idolatría y la injusticia. Idolatría e injusticia. ¿A qué se refiere la lección, pastor, con esos dos grandes pecados? Idolatría e injusticia. ¿Qué es la idolatría o qué es la injusticia en el contexto del contexto bíblico, verdad?
Bueno, es como el reverso de lo que es la gracia y el amor y la justicia. La contraparte. Sí, porque idolatría es simplemente no teniendo misericordia por otros, no teniendo amor por otros, sino amándose a uno mismo o poniendo su amor en algo falso, Ujú, ¿verdad? ujú. Y injusticia, pues, es lo mismo, amar a uno solo o lo que yo pienso, lo que es importante para mí, es lo más importante y no tener el cuidado de los demás. Entonces, por eso Zacarías entonces en el texto nos dice de que nos condena acerca de lo que es oprimir y la injusticia, porque Dios está enojado cuando nosotros hacemos eso, porque es totalmente contrario a lo que estamos viendo que es la amor y justicia. Correcto. Y mire lo que dice la lección. Aquí nos los enfatiza y nos los deja bien en claro. Como ustedes bien lo ha dicho, esos dos pecados son pecados que son la contraparte del amor y la justicia, ¿verdad? Son la contraparte del amor a Dios y del amor al prójimo. Miren lo que nos dice la lección, bien puntualmente. Los dos grandes pecados enfatizados a lo largo del Antiguo Testamento son faltas relacionadas con los dos grandes mandamientos, Ujú. el de amar a Dios y amar a los demás. Los dos grandes pecados consisten en la ausencia del amor. En resumen, no se pueden cumplir los mandamientos si no se ama a Dios y a los demás. Mm, Aquí nos da una característica muy importante de esos dos grandes pecados. Nos dice que esos dos grandes pecados son el resultado de la falta de amor, de la falta de amor a Dios y la falta de amor a mi prójimo. Y esto debe de simbrar nuestros cimientos cristianos, Así debe de simbrar y retumbar en nuestra vida, mis hermanos, ¿no? Porque muchas veces profesamos ser cristianos, profesamos conocer, entender y practicar la ley, ¿verdad? Pero en varias ocasiones de nuestra vida caemos en esta contraparte, ¿verdad? En este lado oscuro de la historia, ¿verdad? Caemos en injusticia, caemos, ¿verdad? En esa idolatría, por llamarlo así de alguna manera, como la es. lección nos los quiere ilustrar, que no es más, nos dice la lección, que la falta de amor. Falta de amor a Dios y falta de amor a nuestro prójimo. Cuando tenemos que comprometernos con lo que la palabra de Dios nos pide, ¿cuál es nuestra reacción? Así ¿De qué es. manera reaccionamos, no? Decimos, ay Señor, cuando el Señor pide algo de ti, Ujú. ¿verdad? A ti que estás detrás de cámaras, cuando el Señor te llama directamente, cuando pasas por esa situación que sientes y estás seguro que el Señor te está llamando, ¿verdad? Y dices, Señor, sé que eres tú quien me está pidiendo que yo actúe de esta manera, que cumpla con tal tarea. ¿De qué manera reaccionamos ante ese amor, verdad? Y bueno, en muchas ocasiones puede que respondamos favorablemente a los llamados de Dios. Mi hermano, Obed, ¿ha sentido en alguna ocasión el llamado directamente de Dios en su vida? Claro que sí. ¿Y de qué manera respondemos cuando Dios nos llama a algo en especial? Bueno, muchas veces cuando Dios nos llama, que siempre nos está llamando, ¿verdad? Siempre nos está llamando. A veces somos necios, Somos necios en muchas ocasiones, ¿no? muchas ocasiones. Llegamos a rechazar el llamado de Dios. Rechazamos. Llegamos a complicarnos muchas veces por lo que Dios nos pide, ¿no? Así es. Pero muchas veces llegamos a aceptar también el llamado de Dios en nuestra vida. Y ahí somos recíprocos en esa historia de amor. Ahora, con el prójimo, ¿podemos amar a Dios y no amar al prójimo? Bueno, ¿Qué piensan? eh, en esta parte del domingo y el lunes Ujú, están estrechamente relacionadas. claro. Y algo que resalta aquí es, hablando de los dos mayores pecados, ah, la parte del domingo nos habló también, nos dio una ilustración del joven rico, ¿verdad? Ujú, ujú, Y este muchacho, bueno, dice que se le acercó uno. La pregunta que él hizo fue interesante. Y le dijo a Jesús en Mateo 19 a 16, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, qué bien, dice, haré para obtener la vida eterna. ujú. Qué bien haré. Y Jesús le dijo, bueno, le citó los mandamientos, Claro. la segunda parte, bueno, de las relaciones entre el prójimo. Y Jesús fue directo y le dijo, ¿sabes qué? Muy bien, has hecho todo, está bien. Pues ve y vende todo lo que tienes, dice. Ujú. Ahí es donde se puso complicada Ahí la situación. fue donde podemos ver los mandamientos principales con los dos mayores pecados. La idolatría, que es
hacer a un lado, ¿verdad? Tener otros dioses. Y donde dice la injusticia, cuando Ujú, le dijo, vende todo lo que tienes y dale a los correcto. pobres. Ahí podemos ver cómo. ¿Cómo está esa relación, verdad? Y ¿Cómo viene la existe esa pregunta que relación? hiciste, ¿cómo Dios Correcto. nos llama? ¿Cómo Muchas Dios veces nos llama somos al día de necios. hoy? Sí, ¿Y cómo Dios nos llama a actuar? O sea, cuando vemos la necesidad, la empatía, claro. ¿cómo Con el actuamos nosotros? prójimo. ¿De qué manera reaccionamos? ¿Actuamos con justicia o con injusticia? Correcto. Eso que acaba de decir mi hermano es un punto clave, ¿verdad? Porque es a lo que nos quiere llevar la siguiente lección. La lección nos dice, en Dios podemos encontrar la relación perfecta entre amor y justicia. En la cruz se amalgamó esos dos conceptos, ¿no? Y nos habla de los dos pecados, nos habla de las dos mayores leyes de la Biblia, amor y justicia. Y cuando comprendemos eso, ¿verdad? Que podemos ser reflejantes o reflejos, ¿verdad?, de ese amor y de la justicia, la lección y la escritura nos habla que hay una característica en especial en la cual mostramos que amamos a Dios y que amamos al prójimo. Hay una obra, una acción, ¿verdad?, que tanto Dios nos pide que hagamos, que tanto es una cosa innata que surge en nuestra vida y en nuestro corazón cuando somos dependientes y codependientes de ese amor tan grande de Dios para nosotros y de ese amor que brindamos al prójimo. Hay un concepto muy interesante, el cual se llama la justicia. Justicia. Qué interesante concepto, ¿verdad? Y lo hemos estudiado un poquito a lo largo de este trimestre, pero vamos a retomar esa parte. Según la lección, les quiero, ¿verdad?, abrir esta pregunta. Según la lección y según la narrativa bíblica, ¿verdad? ¿Qué es hacer justicia? ¿Qué es la justicia y cómo podemos hacer justicia? ¿Qué es hacer justicia según la escritura? ¿Qué es la justicia? Pastor, algo que nos... Bueno, es el versículo creo que es el más indicado, aunque Salmos 82 Ujú. también es bien importante, pero creo que lo resume mejor eh, porque está bien sencillo como le dice Miqueas 6:8, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Tres cosas que dice Miqueas 6:8. Número uno, hacer justicia. Número dos, amar misericordia. Así es. Y número tres, caminar humildemente Neta, delante del Señor. Ese es el punto. Y como ese es el punto, yo pienso que se relaciona mucho regresando a la historia del joven rico. ¿Por qué? Porque es un milagro de Dios y solamente es un milagro de Dios que un negociero, que alguien tiene mucho negocio, mucho dinero, diga, voy a entregar todo a los demás. Tiene que ser de Dios, porque es imposible que uno pierda dinero para esas cosas. Claro. Entonces, cuando estamos hablando acerca de justicia, sencillamente el punto es de que Dios tiene un amor para los que son necesitados. Eso está bien interesante, pastor, porque podemos encontrar dos grandes lecciones cuando entendemos esta parte de la escritura y esta parte de la lección. Primero, Dios ama la justicia. Dios es un Dios que ama la justicia, ¿no? Y, por ejemplo, el versículo de Miqueas nos muestra de una manera perfecta, ¿no? Dice, el Señor nos ha mostrado que lo que nos llama es a hacer justicia, misericordia y ser humildes ante Dios, ¿no? Ujú. Si Dios te pide hacer justicia es porque Él es un Dios que ama la justicia. Y segunda lección muy importante, un Dios que ama la justicia. Y cuando tú amas a ese Dios y a tu prójimo, ¿a qué estás llamado directamente a practicar? la justicia. La justicia. Definitivamente. Si yo amo a Dios, amo a mi prójimo y mi Dios es un Dios que ama la justicia, soy inmediatamente llamado como cristiano a practicar la justicia. Y quiero preguntarle, mi hermano Obed, si entendemos que nuestro Dios es un Dios que ama la justicia, si entendemos que somos cristianos llamados a practicar la justicia en un sentido práctico, ¿de qué manera podemos practicar la justicia en nuestra sociedad? Bueno, hay muchas maneras, ¿verdad?, que podemos practicar la justicia, pero la más, cómo pudiéramos hacerlo es en nuestra vida diaria, en Claro, nuestro diario vivir. así es. Si vemos a un necesitado o una injusticia, Correcto. no Ujú. hacernos, como dice el dicho, de la De vista la vista gorda gorda, y ¿verdad? Sí, dejarlo ahí a un uy, lado. somos a veces especialistas Sí, en eso, ¿verdad? y nos hacemos, y como la ilustración que vimos también de Levita, y Ujú. que
vieron una necesidad Y se y siguieron. se hicieron. Entonces, la justicia es algo que, ah, como nosotros la practicamos, también quisiera decir, es en la manera que nosotros conocemos a Dios en nuestra vida Mm, diaria. Correcto. Así es, mi hermano. Esto es un aprendizaje importantísimo. Y es un aprendizaje y una lección para nuestra vida cristiana práctica muy, muy importante. Tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios que ama la justicia. Y somos llamados entonces a hacer la justicia. Y en cuanto al contexto bíblico, ¿verdad? Y en cuanto a lo que la lección nos llama y lo que los profetas fue revelado y podemos entenderlo ahí. Justicia tiene que ver con ayudar a el más necesitado. Necesitado. sí, quiero hablar acerca de eso porque yo pienso que en esta época, en este tiempo, justicia es algo que está integrado mucho con política, Ujú, está integrado mucho con los pensamientos de una sociedad, si uno es de aquí, uno es de allá. claro. Y la vida es bien claro, y podemos decirlo bien claro aquí también. Racismo no es un problema de política, racismo es un problema de pecado. Ujú, Y el problema es sencillamente como vimos en la primera parte de la historia del abogado cuando pregunta quién es mi prójimo, es la segunda parte. Y claramente estamos hablando aquí entre el orgullo que tienen los judíos por ser el pueblo escogido contra los samaritanos, el racismo que estaba ahí. Y vemos vez tras vez tras vez que justicia significa veándonos todos como hechos en la imagen de Dios. claro, Esa es justicia. claro. Incluso entonces aquí claramente estamos viendo de que justicia no solamente es ayudar a los demás, pero vernos igual, identificar con ellos como son iguales a nosotros. Eso es muy importante, comprender poco a poco ese tipo de conceptos, entender la injusticia bíblica, la justicia bíblica, abre nuestro panorama como hijos de Dios, ¿no? Y tiene mucha relación también esto con lo que la última parte de la lección nos propone, ¿no? Comprendemos que nuestro llamado es hacer justicia, ¿no? Con nuestro prójimo, ¿no? Mm, Con nuestro prójimo. Pero en el contexto de la justicia y de lo que nos habla esta lección, en el contexto de los profetas, ¿verdad? Y lo que esta lección nos hace un llamado en especial, se abre también una pregunta bien interesante. Nuestro trabajo, nuestra labor como hijos de Dios es hacer justicia con nuestro prójimo, ¿no? así Con es. nuestro prójimo. La pregunta con la que la lección cierra, ¿verdad? Y es bien importante y bien interesante y que debemos de comprender y aclarar lo más que se pueda si mi llamado es hacer justicia con mi prójimo, ¿quién es mi prójimo? Según el contexto bíblico y el contexto de la lección. Mi prójimo, ahorita estamos nosotros 3, ¿verdad? Acá nos acompaña Sammy allá en la cámara. Y entonces, bueno, en el contexto bíblico, ¿serías tú mi prójimo? ¿Sería el hermano Obed mi prójimo? ¿Sería Sammy mi prójimo? ¿Yo soy tu prójimo? ¿Quién es el prójimo según, el contexto bíblico al que debemos de hacer justicia y ayudar? Bueno, todos somos una familia en Cristo Jesús. Amén. Ahí está, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Claro, claro. Todo el que Ah, esté es parte del prójimo, ¿verdad? y me recuerda un letrero que puso una hermanita en la iglesia Ujú. y me llama mucho la atención. Y ese letrero está no al entrar a la iglesia, está al salir de la iglesia. Y en letras grandes dice, estás entrando al campo misionero. Guau, Mm, interesantísimo. Y, y ese ah, letrero que puso me hace pensar y reflexionar que la iglesia, cuatro paredes, nosotros somos una familia así en Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús, una de las características que vemos en la historia en los Ujú. evangelios es que su ministerio más grande fue el restaurar. mm. Y Exacto. pasó mucho tiempo, sí iba a la sinagoga, pero pasó mucho tiempo fuera, levantando, Y esa restaurando. esa observación que acaba de hacer mi hermano Obed, es bien importante y bien interesante, porque Cristo mismo es el que nos pone el ejemplo de quién es el prójimo. Mm. ¿Con quién dedicó la mayor parte de su ministerio Jesús a ayudar, a bendecir, a sanar, a liberar? ¿Con qué tipo de personas? ¿Con los que tenían todo? Necesitados. Claro, ahí está la respuesta. En Jesús está la respuesta Ujú. a esta pregunta.
Definitivamente, ¿verdad? Como nos habla la lección y en el contexto de los profetas, podemos comprender que estamos llamados a hacer justicia. Dios ama la justicia y como hijos suyos que lo amamos y que amamos al prójimo, ¿verdad? Estamos llamados a impartir la justicia. Pero, ¿quién es el prójimo entonces? Tenemos que entender que Jesús nos pone el ejemplo de que la respuesta a quién es el prójimo es todo aquel que está oprimido, Ujú. necesita, ¿verdad? Es muy simple, hace unas semanas, platicábamos un poco de eso. Es como cuando, mamá te mandaba a la escuela con tus hermanos menores, ¿verdad? ¿Qué es qué era lo que te encargaba mamá? Échale un ojo, ¿verdad? A tus hermanos. Y Ujú. de repente allá veías a aquel grandulón que quería llegar a quitarle el lonche, ¿verdad? ¿Y qué era lo que hacías? Eso es una injusticia porque no estaban en las mismas condiciones. Llegabas inmediatamente, ponías las cosas en orden. En nuestra sociedad pasan situaciones muy similares, independientemente de qué son las causas, ¿verdad? Hay personas muy necesitadas. Hay personas que están bajo presión, que están bajo ciertas circunstancias donde no está en sus manos el poder salir de esa situación. Pero si nosotros estamos un poquito más arriba que ellos, nosotros estamos llamados a hacer justicia con todas esas personas. Así es. En Jesús encontramos el ejemplo perfecto de la manera que podemos hacer justicia. La justicia estamos llamados a hacerlas con los oprimidos, con los necesitados, con los dolientes, con nuestro hermano menor. Es muy importante entender eso. La ley de Dios y el amor de Dios es para todos, es igual para todos, es practicada para todos, necesitado para todos. ¿Quién somos nosotros para solamente dar gracias o solamente dar ley a ciertas Ujú. personas gracia y a ciertas personas A quien ley, queremos y a quien quien queremos queremos no. no, ¿verdad? Y pues, pero eso es lo que pasa en nuestras vidas. Queremos dar gracias a nuestros amigos y dar ley a los que no son nuestros enemigos. Y pues la Biblia es clara, empatía, como dices de nuevo, empatía. Empatía. Es un llamado claro y un llamado universal. Amén. Queremos agradecerles por acompañarnos durante el estudio. Mi hermano Obed, le agradecemos mucho Gracias. por tomarse el tiempo de venir a compartir estas palabras con nosotros. Y a todos y cada uno de ustedes que nos han acompañado durante esta lección, la lección 12, el Señor tiene un llamado para nosotros. Él es un Dios de amor y de justicia. Él es un Dios que nos ha revelado su voluntad a través de la Escritura y que ama a sus hijos, ama a su pueblo y tiene un llamado especial para todos y cada uno de nosotros que nos hacemos llamar cristianos. El Señor tiene un llamado para ti que estás detrás de tu pantalla, ¿verdad? El Señor nos llama a hacer justicia. Y lo más importante es de qué manera reaccionamos cuando el Señor nos llama a impartir su amor y su justicia. Que nuestra vida pueda ser una vida practicante de los principios de Dios. Que podamos identificar y saber cuándo es nuestro prójimo y sobre todo que podamos poner en práctica cada lección, cada palabra que el Señor ha revelado a través de su escritura. Que seamos un pueblo que se defina y que sea popular, ¿verdad? Porque seamos unos practicantes de la justicia de nuestro Dios. Te agradecemos mucho por acompañarnos. Que el Señor te bendiga. Déjanos un saludo. Escríbenos cuál fue la lección más importante para ti en este día. Y escríbenos también desde dónde nos contactas. Que el Señor te bendiga y que las bendiciones y su amor y su justicia pueda acompañarte todos los días de tu vida. Síguenos acompañando en estos diferentes estudios. Dale like, compártenos. Betel Adventista es un espacio para ti. Que el Señor te bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana.